Hola, bienvenidos una vez más a este podcast de la Biblia en un año. Hoy el episodio número 202 y tiene por título El servicio a Él es libertad perfecta. Billy Nolan huyó de la marina mercante y fue alcohólico durante los 38 años que siguieron a su vida. Pasó 20 años bebiendo y mendigando a la puerta de nuestra iglesia HTV. El 13 de mayo de 1990 se miró al espejo y se dijo: tú no eres Billy, no eres el Billy Nolan que yo conocí. Como él mismo cuenta, pidió al Señor Jesucristo que entrara en su vida y le hizo la promesa de que nunca más volvería a beber alcohol. No ha vuelto a beber ni un trago desde entonces. Su vida ha sido transformada, irradiaba el amor y la alegría de Cristo. Una vez le dije: Billy, se te ve muy contento. Y él respondió: estoy contento, porque soy libre. La vida es como un laberinto, y por fin he encontrado una salida, gracias a Jesucristo. Alguien una vez escribió que Dios es el Maestro, a quien servir es libertad perfecta. Esta es una gran paradoja. Muchas personas piensan que si sirven a Dios, perderán su libertad. De hecho, es todo lo contrario. Vivir para nosotros mismos es de hecho una forma de esclavitud. Servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu es el camino para encontrar la libertad perfecta. Pero entonces, ¿cómo podemos encontrar esa libertad? Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 88, del 1 al 9, Nueva Biblia de las Américas. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Bueno, para encontrar esa libertad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es clamar a Dios. Este salmo describe una situación similar a aquella que Billy Nolan había encontrado. Como traduce el mensaje: estoy atrapado en un laberinto y no puedo encontrar mi salida, cegado por las lágrimas de dolor y frustración. El salmista está sufriendo mucho. Tan colmado estoy de calamidades, dice. Piensa que va a morir. Mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Me han puesto aparte entre los muertos. Esta, en el más tenebroso de los abismos. Desvalido, aprisionado y no puedo librarme. Incluso ha perdido el apoyo de sus amigos más cercanos. Solo Dios puede salvarnos. Dios, tú eres mi última oportunidad del día. Él clama a Dios que lo salve, así como lo hizo Billy Nolan. Sin importar lo mal que te sientas en tu situación, clama a Dios pidiéndole libertad. Oremos. Señor Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya, que llegue ante ti mi oración. Dígnate a escuchar mi súplica. Fue lo que clamó el rey David en los versículos 1 y 2. Ahora, para conocer el siguiente punto para nosotros tener esa libertad perfecta, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina en la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos de la justicia para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales hoy se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora continuamos en Romanos, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Repito, Nueva Biblia de las Américas. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras esta persona está viva. Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. La siguiente cosa fundamental para nosotros alcanzar esa libertad perfecta es servir a Dios. Hay una serie infantil británica llamada Thomas y sus amigos, los cuales son unos trenes. En uno de los episodios vemos a Thomas por su lado, habiéndose salido de las vías del tren, gritando soy libre al fin. Pero la realidad es que Thomas es mucho más libre cuando sus ruedas están en los rieles y están funcionando en consonancia tal como fue diseñado para desempeñarse. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos imaginar que somos más libres si no tenemos a nadie que nos diga lo que debemos hacer. Pero aquello es una ilusión, porque no nos hallamos esclavizados al pecado que conduce a un callejón sin salida. Se dice que el único ejercicio que algunas personas hacen es llegar a conclusiones equivocadas. El apóstol Pablo está preocupado de que sus lectores lleguen a una conclusión equivocada, que algunos podrían argumentar que no importa si continuamos pecando. Escribe entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. La seguridad del perdón no es una excusa para seguir pecando. La gracia no es una cláusula de salida informal para el pecado. Sería absurdo seguir pecando por dos razones. Primero, porque tenemos un nuevo Señor. Como cristianos tenemos un nuevo Señor. Ahora servimos a Dios. Uno, cuyos mandamientos te dan libertad para vivir abiertamente en su libertad. Nos guste o no, todos somos esclavos de algo. El pecado es una forma de esclavitud que solo trae cautiverio espiritual y muerte. Pero servir a Dios trae libertad perfecta, porque el don o regalo de Dios es vida real, vida eterna, entregada por Jesús, nuestro Maestro. Dios es nuestro nuevo Señor. Cada vez que nos rendimos al pecado, vamos en contra del propósito de la gracia, que es darnos la vida real y la vida eterna. Cuando seas tentado, recuerda que no tienes que ceder, ya no eres esclavo del pecado, eres libre de decir no. Recuerda también la recompensa de la obediencia. Al servir a Dios, el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. No debemos seguir en el pecado porque tenemos un nuevo amor. Es absurdo seguir pecando porque además de tener un nuevo Señor, también tenemos un nuevo amor. Pablo lo ilustra con un aspecto del matrimonio. Una mujer es liberada de la ley del matrimonio cuando su esposo muere. Así,
la muerte nos libera de la ley. Del mismo modo, nosotros como cristianos hemos muerto a la ley. Nuestro viejo amor era la ley, pero como cristianos ya no estamos encadenados a ese compañero dominante del pecado. Ahora podemos estar atados a nuestro nuevo amor, Jesús. Igual que una mujer cuyo esposo muere, es libre para casarse con un nuevo amor. Ahora que vives bajo la gracia más que bajo la ley, tienes el Espíritu viviendo en ti, que te llena tanto con el querer como con las capacidades de hacer lo que es correcto. Conectado a Jesús, tu nuevo amor, ahora puedes servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Sin embargo, como veremos mañana, Pablo es realista acerca de la batalla que enfrentamos con el pecado. Vamos a orar. Señor, gracias porque servirte es la libertad perfecta. Hoy ofrezco todas las partes de mi cuerpo como esclavas de la justicia. Quiero servirte, mi Señor y mi amor, en el nuevo poder del Espíritu. Quiero que tú seas mi amor, que tú seas mi único Señor y que yo pueda ser fiel recordándote que soy libre en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, y para ver nuestro tercer aspecto para alcanzar esa libertad perfecta, vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada, y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti, porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Sigamos ahí mismo en el libro de Oseas, pero vamos al capítulo 4, versículo 1. Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aun los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día y también el profeta tropezará contigo de noche y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multipliquen, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa. Porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. No castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Aunque tú, Israel, te prostituyas,
que no se haga culpable Judá. Tampoco vayan a Gilgal, ni suban a Bet-aven, ni juren, vive el Señor, ya que Israel es terco como una novilla indómita. ¿Los pastoreará ahora el Señor como a un cordero en campo espacioso? Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Acabada su bebida, se entregarán a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Vemos un pueblo totalmente prostituido, un pueblo que está dándole la espalda a Dios, pese a todas las advertencias, un pueblo idólatra, un pueblo que ha olvidado a Dios, más o menos como en este tiempo. Ahora vamos a continuar ahí mismo en el libro de Oseas, vamos a leer el capítulo 5 del 1 al 15. Oigan estos sacerdotes, estén atentos, casa de Israel, escuchen, casa del rey, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y red tendida en el monte Tabor. Los rebeldes se han ahondado en la perversión, pero yo los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no se me oculta, porque ahora te has prostituido, Efraín, se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Además, el orgullo de Israel testifica contra él, e Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Él se ha retirado de ellos, han obrado perversamente contra el Señor, porque han tenido hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Toquen la bocina en Gibeá, la trompeta en Ramá, suenen alarma en Bet-aven. Estate alerta, Benjamín. Efraín será una desolación en el día de la reprensión. En las tribus de Israel yo hago saber lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré mi furor como agua. Efraín está oprimido, quebrantado por el juicio, porque insistían en seguir mandato de hombre. Yo, pues, soy como polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Siria y envió mensajes al rey Jareb, pero él no los podrá sanar ni curar su herida, porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré, y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Bueno, el tercer aspecto que vemos aquí, después de ver cómo aún los mismos príncipes y los sacerdotes y los líderes del pueblo de Israel estaban en una prostitución moral y religiosa, dándole la espalda al Señor, vemos cómo hay una posibilidad de obtener esa libertad perfecta, y es el tercer punto que vamos a abordar hoy. Busca la libertad de Dios. Tim Keller dice que la gente en New York encuentra difícil entender el concepto del pecado, pero el concepto de amar algo demasiado, o sea, idolatría, está mucho más dentro de su marco de referencia, o sea, que lo entiendes mejor. Aquello que llega a ser nuestro amor más grande es aquello que servimos y adoramos. Este pasaje del Antiguo Testamento provee una ilustración del principio que Pablo expuso en el libro de Romanos, que los que pecan son esclavos del pecado y terminan arruinando sus vidas. Dios ama a su pueblo. El profeta Oseas es llamado a explicar este amor mediante una demostración visible, mediante el amor a su esposa, a pesar de que ella ha cometido adulterio. Ámala como yo. Dios amó al pueblo de israelita, incluso si coquetea y hace fiesta con todos los dioses que se le antojen. Oseas proclama la palabra del Señor. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato. El pueblo es culpable de adulterio y prostitución. Esta es una descripción bastante exacta de muchas sociedades de hoy. Los líderes no estaban dando un buen ejemplo. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí.
Cambiaron a quien era su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. En lugar de encontrar la libertad a través de su pecado, estaban insatisfechos y esclavizados como resultado de su pecado. En palabras de la traducción bíblica, el mensaje: comerán y estarán tan hambrientos como siempre. Tendrán sexo y no obtendrán satisfacción. El vino y el whisky dejan a mi gente en un estupor, borrachos de sexo. No pueden encontrar su camino a casa. Han reemplazado a su Dios por sus genitales. Son adictos a los ídolos. Cuando la cerveza se agota, es sexo, sexo y más sexo. Fueron incapaces de regresar a Dios. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios. El adulterio y la prostitución abundaban entre el pueblo. Es como si estuvieran bajo algún poder demoníaco, porque hay espíritu de prostitución en medio de ellos y no conocen al Señor. Nos narraba la historia bíblica que leímos. Dios se ha apartado de ellos. Pero Dios se aleja de ellos para que el pueblo se vuelva a Él. El camino de regreso es admitir su culpa y buscar el rostro de Dios. Angustiados me buscarán con ansias. ¿Cómo buscamos a Dios? Escribe Joyce Meyer: una forma de pensar en Él y considerar lo que le importa y lo que Dios dice acerca de ciertas situaciones. Cuando lo buscamos, encontramos mucho más que sus respuestas a nuestros problemas. También encontramos gozo, paz, amor, sabiduría y todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Permíteme instarte a que lo busques en todos los ámbitos de tu vida hoy. Vamos a orar. Señor, hoy te busco, te traigo todos los problemas que enfrento. Muéstrame, por favor, lo que quieres que haga. Dame sabiduría. Ayúdame hoy a encontrar la libertad perfecta para servirte de todo corazón. Señor, ayúdame a dejar de estar abrazado y ser amante del pecado. Ayúdame a buscar la libertad que solamente tú puedes dar, porque está escrito en tu palabra que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Entonces vemos que para tener esa libertad perfecta que solo Dios puede darnos, básicamente necesitamos 3 cosas según el devocional del día de hoy. Primero, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos también servir a Dios y por último, buscar su libertad perfecta, o sea, pedirle que nos liberte. La pastora Pipa añade: mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Me parece que comprar regalos para la gente es bastante estresante. A menudo me siento desordenada y desbordada por la bondad, la generosidad y la atención de la gente cuando me dan un regalo. El regalo de Dios para nosotros es aún más asombroso: vida eterna. Este regalo nunca envejecerá, nunca se gastará ni se olvidará. Es el regalo más precioso de todos. Requirió un gran sacrificio para conseguirlo. Durará para siempre y será perfecto en todos los sentidos. Amén. Bueno, así llegamos una vez más al final de este episodio. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast, Estefanía Osorio. Hasta una próxima ocasión.